Vamos a hacer caso al Discord. Recomendación del Discord: el iceberg de la Biblia explicado. Misterios, teorías y curiosidades. Vamos a ver, a mí me gustan mucho las teorías conspirativas, todo el rollo, así que vamos a ver. Sean bienvenidos a un iceberg que me han pedido mucho y ahora veo el porqué. Se trata del iceberg de la Biblia, que contiene muchísimas cosas que ustedes no sabían y trataré de comentarlas de la mejor forma posible, así que espero que lo disfruten muchísimo, y si es así, les agradecería demasiado si se suscriben y me ayudan a crecer. ¿Vale? Recuerden que un iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, Bobby, más secretos y El perturbadores. humor del freestyle ya lo hizo. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. ¿Vale? ¿Vamos? Empezamos con el nacimiento de Jesús, o más bien, la fecha de su nacimiento, ya que a día de hoy sigue siendo un misterio. Sí, que se celebra el 25 de diciembre y en principio se dice que no nació el 25 de diciembre. La leyenda del nacimiento de Jesús cuenta que nació en invierno, en un pesebre entre animales que le ofrecían calor, adorado por 3 reyes de Oriente que le llevaron diferentes regalos, pero realmente, no nació el 24 de diciembre, por el simple hecho de que en ninguno de los textos evangélicos se habla de esa fecha. Sí, esto Fue escogida conocido, ¿no? por la iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento, y se escogió este día específicamente porque era el día de la gran fiesta de Roma. Respecto al año de nacimiento de Jesús, los pocos datos disponibles apuntan a que la fecha real podría estar situada entre el año 7 y el año 4 a.C. Lilith, aunque Es que es un poco random, ¿no? O sea, explícame cómo Cristo va a nacer 7 años antes de Cristo, bro. O sea, ¿en qué momento Cristo nace 7 o 4 años antes que Cristo? Es prácticamente imposible, ¿no? O sea, no puede ser. Es que no es posible, hermano. O sea, no es posible. No es posible. muchos no lo sepan, fue la primera esposa de Adán. Fue hecha de ¿Cómo? tierra como Adán, por eso creía que ambos debían ser tratados iguales y tener decisiones independientes. ¿Cómo? Ay, Lili, esto me suena mucho. ¿En serio? Ella no quería seguir órdenes de su hombre, emanaba un poder femenino muy fuerte y reclamaba ser tratada de la misma forma que su pareja, Pop, aparece el machismo. incluso durante el acto íntimo. Debido a su carácter rebelde, Dios expulsó a Lilith del jardín del Edén y Pop, Dios es machista. creó otra mujer, Eva, hecha de la costilla de Adán, una mujer que fuera más sumisa y fiel a los mandatos de Adán. Lilith fue desterrada al mar muerto y ahí tuvo muchos hijos con el demonio Samael. O sea, esto te quiere decir que indirectamente el feminismo es el diablo, loco. Finalmente, Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, O sea, que podemos decir que Lilith es como la mamá de los diablos. ella se propuso vengarse y más adelante en la mitología, Lilith aparece convertida en forma de serpiente tentando a Eva y a Adán. No sabía yo lo de Lilith. Sí que tenía, o sea, me sonaba muy por encima el tema de que había como otra mujer para Adán, pero no lo sabía concretamente esto. O sea, que luego se supone que ella es la serpiente, ¿no? La ubicación del Arca de la Alianza es un gran Lo del Arca de la Alianza a mí me fascina. O sea, toda la relación del Arca de la Alianza, el tema del Templo de Salomón, la venida nuevamente del diablo, el Apocalipsis y tal. Esas son teorías, bueno, o cosas que tienen relación con la religión que me fascinan. misterio. Para el que no lo sepa, el Arca Eso tampoco lo pone en ningún lado. Ya tampoco pone en ningún lado que eres retrasado y no lo ibas a la frente, pero lo saben. de la Alianza es un cofre de madera cubierto de oro descrito en relatos bíblicos, que según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Pero, ¿dónde está a día de hoy? No eres cristiano, no puedo opinar. ¡Sí! Ya estaría. Unos la ubican en Jordania. Otros aseguran que Melenic, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, se la llevó a Etiopía y en este país hay varias ubicaciones posibles. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y que se Me parece fascinante cómo Jerusalén prácticamente ha mantenido su forma originaria. O sea, es espectacular cómo es que Jerusalén, brother, prácticamente no ha desarrollado un skyline, una planificación urbana acorde al siglo XXI. Y es que prácticamente es como Jerusalén Edad Media. O sea, es que es prácticamente igual. Acojonante, ¿eh? Acojonante lo de Jerusalén. de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y que se encuentra en el monte Sinaí. Realmente no lo sabemos y sin duda es Mi una opinión es que
el Arca de la Alianza o A, está perdida, o B, lo tiene gente muy poderosa. Ahora bien, ¿qué hay en el Arca de la Alianza? Ni puta idea, bro. La gran incógnita. El rapto o arrebatamiento es un concepto de una minoría de cristianos que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos para encontrarse con Dios en el cielo. Es decir, ninguno de este chat subirá al cielo. Pero, los coneros son menos. ¿cuándo sucederá esto? Pues es muy difícil saberlo, pero gracias a diferentes estudios, se ha llegado a la conclusión de que sucederá después de la venida del anticristo, ya que esto significa que los creyentes son rescatados de esta tierra antes de que la ira de Dios sea derramada sobre los incrédulos, como dice en la Biblia. Se puede encontrar varias pistas sobre el rapto en la Biblia, como la siguiente. Los vivos y los muertos resucitados serán llevados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. La ubicación de la tumba de Jesús se encuentra custodiada en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, que también se le conoce por otros nombres como Iglesia de la Resurrección o Basílica del Santo Sepulcro, brutal, es un ¿no? santuario cristiano ubicado en Jerusalén. Se deduce que el sepulcro de Jesús se encuentra en este lugar, dado que ahí se encontró la piedra donde Jesús fue ungido antes de ser sepultado y el pozo en el que fue hallada su cruz. Hostia. Este último descubrimiento data de 3 siglos más tarde, justo cuando la iglesia fue mandada a construir. El Arca de Noé es una de las leyendas más grandes de la historia humana. La Biblia narra en el Génesis que Dios encargó a Noé construir un gran barco en el que... Lo del diluvio universal aparece en todas las malditas religiones. O sea, eso es algo bastante hardcore. O sea, cualquier religión, hermano. Cualquier religión que te eches en cara aparece. O sea, yo a veces pienso que las religiones son todas la misma. He tenido como la sensación de que todas son la misma. Todas son iguales. O sea, todas. Muchos sí tienen dioses que sí politeístas, otros que no, otros que esto. Pero al final como que todos tienen tantas cosas en común y tienen acontecimientos tan similares que al final yo creo que es la misma historia contada por diferentes gente. Gracias, Bizarra, por regalar a Mauricio la sub. Al final pienso que es los mismos acontecimientos contados por distinta gente que lo vivió, que pues, por ciertas consideraciones ha emigrado o vive en otras partes del mundo y ha ido contando y amoldando la historia, por así decirlo, ¿no? Debía meter un macho y una hembra de cada especie animal para que así sobrevivieran al gran diluvio universal y pudieran después volver a repoblar la tierra. Y según la tradición cristiana, este enorme arca, pasada la lluvia, acabó su trayecto en las montañas de Ararat, ubicadas en Turquía. Y fue ahí, bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron en 2010 haber encontrado restos del barco. Flipas. La elevación de esta zona, cercana a la cumbre, reproduce el contorno de lo que podría ser un arca de grandes dimensiones. Pedazo arca, ¿sabes? Si es eso, pedazo de arca, hermano. Terminado el nivel 1, seguimos con el nivel 2. Oye, ni tan mal el nivel 1, para ser el level 1, Ahora el level 2 nos va a explotar la cabeza, ¿o qué? El verdadero nombre de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, en un momento especial. A ver, el verdadero nombre de Dios siempre, yo creo que ha sido Jehová, ¿no? En que Dios envía a Moisés a hablar a los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién era el que enviaba esta misión, Dios reveló su nombre diciendo: Yo soy el que soy. Este nombre se identificó que estaba compuesto por 4 consonantes hebreas, las cuales están viendo en pantalla. Este nombre era considerado tan sagrado por manifestar la majestad y divinidad de Dios que se evitó pronunciar. Los muy conocidos nombres Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes, sin embargo, nada está confirmado. Ya. La teoría de que los camellos contradicen a la Biblia está basada en que los camellos... ¿Cómo? ¿Cómo que los camellos contradicen a la Biblia, bro? Se introdujeron por primera vez en Israel alrededor del siglo IX a.C., siglo... Creo que la Biblia no estaba hablando de los mismos camellos. Creo que el plot twist es otro. Después de que fueran representados en la Biblia como animales de carga de la era del patriarca. Esto según muestra una nueva datación de los primeros huesos de camello domesticados que se conocen en Israel. Básicamente, los camellos no existían aún en Israel para el momento en el que Jesús vivió. ¿Cómo no van a existir? Por lo que se dice que pudieron ser introducidos en versiones posteriores de la Biblia, libro el cual fue radicalmente modificado con el paso de los años. Ya, eso obvio. Es que las historias, la religión, todo, la historia en general ha tenido que estar tan pervertida y tan tergiversada con el paso del tiempo. ¡Fua! O sea, claro, lo que hoy vivimos, a día de hoy, imagínate dentro de 100 años cómo será. Y en 200, y en 300, y en 400, y en 500. Es muy difícil saber qué ocurrió hace 2000 años. Es muy complicado. Es muy complicado. Y más con... Ahora pues hay más... hay más datos, se reflejan mejor las cosas. Hay un historial.
Fíjate si tu historia está tergiversada, por sin ir más lejos, ¿no? Y eso que hay información y hay maneras de contrastar, pues imagínate lo que ocurrió hace 2000 años, uno no sabe. El sitio de crucifixión de Jesús siempre ha sido de gran interés conocer. Según cuentan las escrituras, Jesús de Nazaret, tras una larga procesión por las calles de su pueblo, fue colgado en la cruz en el monte Gólgota, situado a las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén. Años después, concretamente en el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino mandó a construir en aquel lugar la Basílica del Santo Sepulcro. Por esto, el paisaje del monte con las tres cruces que todos tenemos en mente no está así hoy en la actualidad. Es más, el monte está hoy en día integrado en Jerusalén y ya no está a las afueras de la ciudad como en la época romana. Y esto es otra. El tema de las localizaciones, ¿no? El tema de las localizaciones ha cambiado muchísimo por el movimiento de la tierra, o sea, hay ciudades enterradas. Por ejemplo, Troya. Troya, mano, para buscar Troya tuvieron que excavar y movidas y de todo, bro. Está todo bajo tierra, prácticamente. La ubicación del verdadero Santo Grial, o cáliz empleado por Jesucristo durante la última cena, ha originado multitud de debates y teorías durante los 2 últimos milenios. Sin embargo, investigadores españoles aseguran haber desvelado el misterio. Según ¿Cómo no? Españoles encontrando oro. Su trabajo plasmado en el libro Los Reyes del Grial, la legendaria copa se encuentra actualmente ubicada en la Valencia, Basílica ¿no? de San Isidoro de León. Los investigadores se basan en 2 pergaminos originales egipcios de... Bro, hay... O sea, en León, pero León de España, dice. ¿O dónde? No lo sé. O sea, yo lo que tenía entendido es que el verdadero Santo Grial, entre comillas lo de verdadero, era el que estaba en Valencia. Pero hay como 50 griales distintos alrededor de todo el mundo. en la Basílica de San Isidoro de León. Sí, Los León, investigadores se España. basan en 2 pergaminos originales egipcios del año 1054 en los que se dice que el cáliz fue enviado al rey León Fernando tras haber sido robado de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde se Lol. encontraba desde el siglo IV. LOL, eso es hardcore, ¿no? ¿Es este? ¿Eso es de la imagen? No lo creo. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos... Mira, yo para empezar, el Grial como tal es imposible. Bueno, no es imposible, porque puede ser que haya recibido modificaciones a lo largo del tiempo y se haya edulcorado y se le hayan puesto que si gemas, que si oro, que si tal. Pero hay que tener en cuenta que el Santo Grial tiene que ser lo más humilde posible. O sea, sería una copa de madera, de cerámica, de lo que sea, humilde, sin nada. O sea, es un vasito normal. Y luego que con el paso del tiempo se le hayan añadido para darle como más empaque al Grial es otra cosa. Pero el Grial en sí tiene que ser... O sea, por mera lógica, ¿tú crees que Jesucristo iba a estar bebiendo de un Grial que parece de un rey? No, tiene nada que ver. Textos religiosos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Sodoma y Gomorra, según la Biblia, fueron 2 ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo. Sodoma y Gomorra es prácticamente sirenitas y cucardas. Todo por sus pecados. Pero, ¿qué hicieron exactamente estas 2 ciudades? Pues se dice que Sodoma y Gomorra trataban a los visitantes de forma muy sádica. Uno de los crímenes cometidos contra los forasteros era otorgar respeto a la cama de Sodoma, en la cual todos los visitantes eran obligados a dormir. Si los huéspedes eran más altos, eran cortados, y si eran más bajos, eran estirados hasta alcanzar el largo de la cama. Pero aquí no acaban los actos malvados de los oriundos de Sodoma y Gomorra, también se dice que fueron destruidas para castigar los abusos grupales que realizaban hombres homosexuales. Obviamente lo hacían sin previo consentimiento, por lo que en general esto siempre ha sido un tema muy polémico. La ubicación de la Torre de Babel sigue siendo un misterio. Lo de la Torre de Babel es otra, ¿eh? Cuenta la leyenda que inicialmente en la Tierra se hablaba un único idioma y que todas Sí, ¿no? Como la pretensión del esperanto. las personas se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senaar para establecerse. Estos hombres decidieron construir una torre para llegar hasta el cielo y ver qué había allí. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran, no pudieran construir la torre y se vieran obligados a encontrar un lenguaje común para lograr el entendimiento. Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre, escarbaron en viejas ruinas y comenzaron a elaborar complejas teorías sobre cuál pudo ser la Torre de Babel. Yo lo veo más una parábola o una metáfora, la Torre de Babel, más que algo, o sea, a ver, sí que es verdad que las creencias antes y la estupidez humana era mayor que la de ahora, pero yo no sé en qué momento se replantea alguien, vamos a hacer una torre para llegar hasta el cielo. A ver, puede ser, porque claro, la tecnología era nula, era escasa. Entonces, bueno,
Y ya surgieron las primeras conclusiones en el siglo XII, a manos del escritor navarro Benjamín de Tudela, cuando formuló la hipótesis de que la torre no había sido construida en la gloriosa Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsippa. No sé. Ya que allí descubrió las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que marcaba la Biblia. La torre de Babel actual es Twitter, ¿no? Seguimos ahora con el nivel 3. A ver, vamos a hablar de demonios, Leviatán y Behemoth y Leviatán son dos bestias muy temibles mencionadas en la Biblia. Empezamos con Leviatán. Este ha sido representado como el monstruo marino por excelencia, es mencionada múltiples veces en la Biblia y es conocida como una gigantesca serpiente acuática siempre lista para vigilar su territorio, su mar, sus océanos. Se dice que es hembra y debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Canción Bolivia, imposible. Está representado en antiguas inscripciones o grabados de varias maneras, como un hipopótamo, un búfalo de agua, un rinoceronte, un elefante, en particular en las páginas del diccionario infernal. Y esto digo yo, ¿no serían dinosaurios? Pregunto. Es probable, ¿no? Es probable, ¿no? Publicado en 1818, se lo dibuja como un elefante gigante, cuyo tronco y barriga están agrandados y claramente desproporcionados. Literalmente es el Bisuscar. Simbolizando la codicia y la lujuria. En Job 40 se nos ofrecen algunas pistas más. Es que por eso te digo, hermano, o sea, verdaderamente no conocemos prácticamente el mar. Y en el mar hay cada bicho. Y había antes cada bicho. O sea, tú ponte, ¿por qué Leviatán no podía ser una titanoboa? ¿Sabes? Tú ponte que a lo mejor encuentran el esqueleto de una titanoboa, por así decirte, el fósil, pues flipas, hermano, dices, esto es el diablo, loco. Behemoth es conocido. Pero si son millones de años de diferencia, ¿cómo van a ser dinosaurios? Te hablo de fósiles, obvio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para Job como un herbívoro, vive cerca del agua, es muy fuerte, y solo su creador puede domarlo, por lo tanto podemos deducir que es imposible capturar a un behemoth. Con los años perdidos de Jesús se hace referencia al periodo indocumentado entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio según relata el Nuevo Testamento. Hay un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad. Después de ese episodio, hay una laguna de 18 años en la vida de Cristo, es decir, desde los 12 hasta los 30 años. Aparte de la alusión genérica de que Jesús es Cristo, es decir, edad. Después de ese episodio, hay una laguna de 18 años en la vida de Cristo. Hermano, ¿en serio la vida de Cristo se cuenta hasta los 12 y después en los 30? O sea, ¿qué hizo? ¿En serio? Esto no lo sabía. No lo sabía. ¿Que habían casi 20 años de historia de Jesús que no se sabe lo que coño hizo? ¿What? Cristo, es decir, desde los 12 hasta los 30 años. Aparte de la alusión genérica de que Jesús avanzaba en sabiduría, estatura y en el favor de Dios y el hombre en Lucas 2:52, la Biblia no dice algo más sobre su vida en este periodo, por lo que es un gran misterio. Hostia, pues primo, ahí pasaron muchas cosas, tío. Ahí en la temporada 3 de la vida de Jesús, yo creo que temporada 2 y temporada 3 se perdieron, prácticamente. La existencia de Moisés, el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita, es aún una gran incógnita. Los historiadores destacan que no hay documentos en la época donde la Biblia sitúa a Moisés que aporten pruebas de su existencia y todas las referencias sobre el personaje datan de muchos siglos después de su muerte. Algunas teorías han sostenido incluso que Moisés no era de origen hebreo, sino un príncipe del rey de Egipto que abandonó su tierra. Incluso expertos en arqueología y en estudios de la Biblia en Israel aceptan que no hay forma científica de probar que Moisés sacó a los israelitas de Egipto o de que pasó 40 años por el desierto tratando de llegar con su pueblo a la tierra prometida. Así que, parece ser una figura sin corroboración alguna. Goliat, según la Biblia, fue un guerrero gigante filisteo derrotado por el joven David. Claro, lo de Goliat y su altura es algo... Esto lo tengo yo claro. Esto es más bien una exageración con el paso del tiempo, porque tú ponte, la gente ha ido creciendo en estatura. O sea, y no me quiero imaginar hace 2000 años cuán de chiquitos eran. Dicen que no fue tan grande. Mi idea, bro, mi idea es que el tío medía 1,80 o 1,90 y eso para la época era súper grande. Claro, la media, ¿qué sería? 1,50. Por ahí. Pues imagínate, ven un tío de esas dimensiones, pues gigante. Gigante, 1,80 que a día de hoy sería algo normal, ¿no? Bueno, ya si mide 2 metros, tú imagínate Pau Gasol. Yo a Pau Gasol lo he visto en persona, pasando por mi lado, y es extremadamente grande. Y en combate individual.
La frase David contra Goliat ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte. Se cuenta que David lo decapitó con su espada y se convirtió en el máximo guerrero de la era. Respecto a su altura, Goliat era extraordinariamente alto para la media e incluso para los estándares actuales. Los escritos citan su estatura en... Para los estándares actuales me parece una exageración. 2 metros 97 centímetros. Su cota de 3 metros, imposible. malla de cobre pesaba 57 kilos y la hoja de hierro de su lanza 6 kilos. Los ángeles reales, de acuerdo con algunos medios especializados, son seres espirituales, por lo tanto, no tienen alguna forma física importante, sin embargo, tienen la capacidad de aparecer... un mal rollo de la hostia, bro. O sea, en verdad la forma de un ángel se supone que es así, no es en plan 2 alas, una aureola y ya está. Dan un mal rollo de la hostia. En forma humana. En unas partes, los ángeles no aparecieron como personas, sino como seres de otro mundo. Pero, como eran para la Biblia. Algunos afirman que su aspecto es aterrador para aquellos que los encontraban, por lo tanto, las primeras palabras que estos llegaban a decir era, no teman. Un claro ejemplo de esto sucede en Lucas 2, los pastores vieron a los ángeles cantar por el Está muy guapo esto para un tatu, nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. Las características físicas se describen como seres con alas, y nada más, en ningún momento se menciona apariencia de humanos o similar. El videojuego de la Biblia fue lanzado en el año 2005 para la Play, Xbox y Game Boy Advance. ¿Cómo? De lo que vamos a hablar es de la última versión mencionada, la hecha para Game Boy. En esta versión, los jugadores exploran diferentes mapas en busca de demonios. Cuando el jugador Y yo, Juan, pasable. encuentra uno, debe golpear al demonio con su Biblia. En este punto, el demonio desafía al jugador a trivialidades bíblicas a cambio de una pieza de llave que abre el destino del nivel final, la iglesia. Sin duda un videojuego muy curioso y algo perturbador. ¿Cómo? Es muy poco conocido. Ahora estamos en el nivel 4. Bueno, pues en verdad estaría guapo hacer un videojuego de la Biblia. Lo que pasa es que tendría mucha polémica y mucha movida alrededor del videojuego en sí, pero te sacan un juego en plan con las movidas de la Biblia y tal. Eso es una colada, tete. Pop, eres Jesucristo. El Edén es, según el relato bíblico del libro de Génesis, el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir de barro. La Biblia insinúa algunos posibles lugares en los que estuvo el Edén. Estas son algunas de las teorías que se han formulado. Empezamos con el río Eufrates en Irak. Una teoría popular sostiene que ahí se encontraba el Edén, ya que hay una vaga referencia de él. A ver, esto es bastante funable lo que voy a decir, ¿vale? Pero me resulta muy impactante que las zonas como ricas o importantes dentro de la Biblia sean en zonas que a día de hoy son pobres y no se relacionan directamente con el cristianismo, y sea como Occidente el que ha recogido, digamos, todas esas creencias y esa riqueza, por así decirlo. Es como, wow. Irak pobre, hombre, dime tú la gente cómo vive allí. Te hablo de la gente, no te hablo de los recursos. Es como en plan, bro, ¿no? Qué chocante. ¿Dónde ha sucedido todo esto? Y a día de hoy, cómo ha cambiado todo, ¿no? En el libro de Génesis. Seguimos con Jerusalén, ya que la historia del Génesis menciona el Gión, uno de 3 ríos ya, hermano, mis cerros, que cruzaban el Edén. Y terminamos con una que pocos se imaginan, Venezuela, ya que Cristóbal Colón creía que muchos de sus viajes estaban inspirados por la divinidad. ¿Qué? ¿Cómo? Ya, hermano, que Jesús era chamo. Oh, déjame quieto. Cuando llegó a Venezuela, creyó que había encontrado el Edén. Apoyó esta idea con una teoría de que la Tierra tenía forma de pera y que el Edén se encontraba en su punto más alto. De los creadores de la Tierra es plana llegó la forma de pera. A ver, también es normal. Yo es que lo miro con los ojos del pasado, ¿vale? Y trato de entenderlo. Pues llega un tío, ve por primera vez Venezuela, una Venezuela virgen, salvaje, con una fauna, con una naturaleza. Pues imagínate, ¿no? Cómo es el Amazonas. Pues imagínate toda LATAM sin tocar. Espectacular. Eso sería hermoso, sería bellísimo. También muy peligroso, como lo es a día de hoy. Pero, claro, pues piensas que estás en el paraíso. Also, ya que Quesada, conquistable, ¿no? Los milagros desconocidos de Jesús son un gran misterio, ya que muchos de estos son muy conocidos, como la gran cantidad de enfermedades que curó, estragos de naturaleza que cesó, e incluso resurrecciones que realizó. Sabemos que Jesús hizo milagros que no están registrados en la Biblia porque Juan, en su Evangelio, nos dice que lo hizo. Jesús hizo muchas otras. Juan, ¿tú estabas allí para verlo?
Pues parece que no aprendiste mucho, hermano, porque vaya mierda de memes moderas, tío. Señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero las que están fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengas vida en su nombre. Sin embargo, dado que no están registrados, no tenemos forma de saber cuáles son. El pecado sin perdón es sin duda una de las mayores incógnitas del mundo religioso y católico. Pero, ¿cuál es este pecado? La respuesta a esto la sabemos cuando los judíos acusaron a Jesús de endemoniado y le dijeron que estaba poseído, y que a su vez expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. ¿Cómo? Jesús respondió a esto señalando que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, afirmando que es un pecado contra él mismo y no tiene perdón, y no lo tendrá para cualquier persona que se atreva a mencionar algo similar. No entendí esto. El final del libro de Marcos es un gran misterio, porque realmente tiene dos finales. Si vamos al final escrito en la Biblia, encontraremos el relato de la aparición de Jesús a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Los deja con un discurso motivador para predicar el Evangelio a toda la creación. A primera vista, bastante satisfactorio, Jesús está vivo y el camino a seguir es claro. Pero hay un problema. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que este final feliz fue una adición posterior, ya que no estaba presente en los primeros manuscritos. Parece que los escribas posteriores Así que fue invent, ¿no? se sintieron incómodos con el final inconcluso de Marcos, por lo que proporcionaron una conclusión adecuada con lo que pensaban que había sucedido. Sin choca que zonas históricas importantes sean esas zonas, pero esto se debe a que hasta la actualidad han sido por los que más imperios pasaron y por lo cual nunca consiguieron una estabilidad entre tanta guerra. Fíjate, la historia dirá que es algo, lo miraré. Así que aquí es cuando entra el verdadero final. 3 mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo de su antiguo maestro y amigo y en lugar de encontrar a Jesús, se encuentran con un joven vestido con una túnica blanca, aparentemente un mensajero de Dios. Este empieza ¿Ves? Así no es un ángel ni de puta coña, ahora. a hablar con las mujeres, proclamando que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Luego les ordena que vayan y compartan estas noticias con los discípulos en Galilea, y si las mujeres creían y obedecían, verían a Jesús allí cuando llegaran. No, no es canon. Pues las mujeres temblando, huyeron del lugar. No está claro si obedecen la orden de Dios o decidieron nunca decir una palabra, por lo que este es el verdadero final. No es canon. ¿Por qué esto Marcos no es canon. escribiría esto? Pues realmente no se tiene ni idea. Esto no La es incógnita sobre la existencia del rey David y el rey Salomón tenía que entrar también en la lista. Son los dos primeros reyes legendarios de Israel. David, quien de joven derrotó al gigante filisteo Goliat con su espada, y Salomón, hijo de David, fue dotado de sabiduría y riqueza de otro mundo. A pesar de toda esta Eso, ¿ves? Aquí, sabiduría de otro mundo. Ahí ya entra un corte extraterrestre y de aliens y tal, que es bastante curioso. riqueza y poder reportados, ni David ni Salomón se mencionan en un solo texto bíblico conocido. Pero no fue hasta 1993, en el sitio de Tel Dan en el norte de Israel, que los arqueólogos descubrieron un fragmento de un monumento de basalto negro que data de alrededor del 835 a.C., el cual hablaba de una terrible derrota de Israel por Gesal, el rey de Damasco, y en medio de esto menciona la casa de David. Por lo que podríamos confirmar que en efecto, sí existió, y que por lo tanto, su hijo sí fue Salomón, pero no sabemos realmente si fue tan fuerte guerrero como se le proclama, o si solo fue una figura menos importante de la época. El cambio de personalidad de Dios se basa Que a lo mejor también era otro David. Que no tiene por qué ser. Es que es complicado, tío. Datar ese tipo de cosas es complicado. en las diferencias que existen entre el Dios del Viejo Testamento y el del Nuevo. Lo que genera una muy curiosa pregunta. Casteres. ¿Por qué Dios está tan enojado en el Antiguo Testamento y es tan amoroso en el Nuevo? La Biblia es muy clara sobre la naturaleza inmutable de Dios. E incluso tenemos 2 pasajes que nos aseguran que no lo ha habido, y nunca podría haber algún cambio en el carácter de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra que deba cambiar. Es que claro, esto también escapa un poco al entendimiento humano en el sentido de... Nosotros creemos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, o que Dios es como nosotros, o nosotros somos como Dios, pero verdaderamente es que Dios tiene que ser un ente, no tiene que tener ni cuerpo ni nada. Es que verdaderamente en el caso hipotético de existir un Dios, que tiene que ser una forma etérea. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues esto parece contradecirse ya que mucha gente lee el Antiguo Testamento y ve a un Dios de violencia, mientras que si ven el Nuevo Testamento se podrá ver a un amoroso Padre Celestial. No se sabe a ciencia cierta por qué sucedió este cambio, pero sin duda es un gran misterio y uno muy desconocido. Y hemos llegado al último nivel, el nivel 5. Ojo, está picante este vídeo, ¿eh? Bueno, y encima, los peruanos que tenían al dios Inti, al dios no sé qué, y se piensan que son humanos, seguramente eran 4 conquistadores españoles con coraza de metal y dijeron, hostia, ¿y estos dioses? Yo también hubiera hecho lo mismo, la verdad. Caín aún sigue vivo, ¿cómo? Para explicar la teoría de que Caín aún sigue vivo, ¿Cómo? debo presentar a Caín a los que no lo conocen. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, es decir, su primer hijo varón.
Caín tenía un hermano, llamado Abel, quien era considerado un mejor hijo. Según el relato bíblico, estos hermanos presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel en lugar que la de Caín, lo que hizo que éste enloqueciera de celos y acabara con la vida de su hermano. Después de esto, volvió a sus cultivos y al ser interrogado por Dios acerca del paradero de Abel, Caín respondió: ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sabiendo Dios lo que había ocurrido, castigó a Caín arrebatándole su mayor talento, la habilidad de la agricultura, por toda la eternidad. Cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara le quitaría su vida por lo que había hecho con su hermano, Dios le respondió: no será así, si alguien le hace daño a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios puso una marca en Caín para que quienquiera que se encontrase con él no le hiciera daño, convirtiéndose éste en un ser inmortal. Por lo que... O sea que el castigo de Caín fue vagar por los siglos de los siglos como un paria. A día de hoy podemos preguntarnos, ¿está Caín vivo actualmente? Pues no existe una doctrina o posición oficial de la Iglesia sobre el tema de la supervivencia de Caín, por lo que todos somos libres para opinar acerca de este misterio. El hecho de que Jesús cambió su cuerpo al resucitar es sin duda un dato muy pero muy desconocido. Y podemos encontrar varias diferencias con su cuerpo original, en las que se encuentra la habilidad de entrar en habitaciones cerradas sin abrir las puertas, el poder desaparecer y teletransportarse, el no necesitar dormir ni comer. ¿Alguna prueba más de que Jesucristo es extraterrestre? La purificación de su piel y masa muscular, y la habilidad de poder volar y flotar en el aire. La bruja de Endor es sorpresivamente la única prueba de que existe la brujería, según el cristianismo. El relato en el que se menciona esta bruja es de lo más explícito que se puede encontrar en cuanto a brujería en la Biblia, y puede leerse en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Sucedió cuando el rey Saúl fue a visitar a la bruja de Endor para comunicarse con un difunto importante para él, y lo que allí se relata es lo siguiente. Tan pronto como el espíritu se aparece ante la medium, la mujer da un grito tremendo, asustada, e increpa al rey, al que acusa de haberle ocultado su verdadera identidad. Cuando éste la tranquiliza, logra que la medium le explique lo que está viendo. No es otra cosa que un espíritu que se levanta del suelo. El rey le pregunta por su aspecto y la mujer le dice que es un anciano vestido con una capa. Este caso de brujería en la Biblia es demasiado claro y conciso sobre la existencia de estas prácticas, por lo que es de gran interés y sin duda, muy poco conocido. Para explicar los niveles en el cielo debemos ir al libro de Corintios, cuando Pablo Bueno, esto no nos interesa porque ninguno va a entrar ahí. Describe un momento en que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero, ¿a qué se refiere Pablo con esto? ¿Hay niveles en el cielo? Y si es así, ¿cuántos hay? Pues este es un gran misterio del que sabemos. O sea, el segundo cielo es el espacio. Estaba volando por el espacio. Mínimas cosas. Existe la posibilidad de que primeramente pueden referirse al cielo y la atmósfera de la Tierra, convirtiéndose esto en el primer cielo. También puede referirse al espacio exterior, donde están las estrellas y los planetas, el segundo cielo. Y por último puede referirse a la morada de Dios, que está más allá de los otros cielos, un lugar conocido como el tercer cielo. Cuando Pablo dice que fue al tercer cielo, quiere decir que fue al lugar donde Dios habita. Pero esa sería la explicación menos creativa, ya que podemos imaginar un cielo lleno de niveles, en los que cada persona accederá a uno dependiendo de qué tan buena fue en su vida, y cada uno de esos niveles tiene beneficios y ventajas diferentes, unas mucho mejores que otras. O sea, básicamente esto sin hacerse en Cono Sur, Cono Norte, Miraflores o el Callao, ¿no? Prácticamente, ¿no? Seguimos con el momento en el que Ezequiel vio extraterrestres. Aquí nace la Biblia. Bueno, yo tengo otra teoría porque tiene que ver más con los Anunnakis, tal y todo. Yo soy más creyente de la vertiente Anunnaki que de la vertiente bíblica. Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo. Siendo este uno de los datos que más me sorprendió. De esto se habla en el libro del mismo Ezequiel, cuando el profeta describió un disco volador que vino del norte y se cernió sobre la tierra. El color era metálico y había una gran luz dentro de él. Ezequiel creyó que se trataba de Dios ya que también venía respaldado por figuras pequeñas a su alrededor. Es que Dios es literalmente un extraterrestre. Como si se tratara de ángeles. Posteriormente, se aseguró de que no era ninguna visión y de que el disco era completamente real. También existe un libro publicado en el año 1974 llamado Las naves espaciales de Ezequiel, en el que su autor analiza 6 diferentes traducciones de la Biblia y junto con su experiencia en ingeniería, presenta una versión posible de las visiones de qué fue lo que Ezequiel vio. Sin duda uno de los temas más curiosos y menos hablados en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque no interesa saber que eso viene de afuera. El rollo de cobre es uno de los manuscritos del Mar Muerto encontrados en el Valle del Desierto de Judea a eso del año 1947. Es un importante documento metálico de más de 2000 años. Habla de 63 lugares de Israel con tesoros perdidos. Es excepcional porque está escrito en cobre con un extraño tipo de hebreo y en estos tesoros se encuentran oro, plata, joyas y trajes sacerdotales. Se exhibe en la actualidad en el Museo Arqueológico de Amán, Jordania. El tesoro descrito está valorado en al menos $1.000 millones. Hombre.
Y poco me parece. Gracias, Caca. Encontrar este tesoro ha sido imposible, ya que las ubicaciones solamente describen las geografías de los lugares, así que uno tendría que conocer las características geográficas de antemano. Claro, o sea, esto, o sea, por mucho que exista un mapa, que exista indicación y tal, no se van a encontrar estos tesoros en base a esas indicaciones, porque la Tierra ha cambiado tanto que lo que hoy es, yo qué sé, Grecia, ayer era, vete tú a saber, Mesopotamia. Una búsqueda extensiva la realizó John Marco Allegro hace varios años ya, tratando de seguir los lugares descritos por el pergamino, pero no logró encontrar nada. Claro que va a encontrar. El infierno sin duda es de los mayores misterios existentes. Pero, ¿qué realmente sabemos de él? O bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Empecemos diciendo que el diablo no es Cancerbero dijo que vio a Barack Obama quien está a cargo del infierno. En realidad, este fue lanzado al lago del fuego ardiente según el libro de Apocalipsis. Si el diablo estuviera a cargo, él mismo no hubiera tenido sufrimiento al ser enviado allí. Según los pasajes que podemos encontrar en la Biblia, encontramos un hilo conductor donde muchas personas citan que el infierno se encuentra bajo tierra, en el centro de la tierra. En sus inicios, la palabra infierno no estaba directamente relacionada con el fuego y el calor. Su significado inicial era inferior y de ahí su parecido con esta palabra. Bíblicamente, el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción, con fuego eterno en la segunda muerte, una que nunca acaba, un sufrimiento infinito para los que rechazan a Dios, pero todo se basa en un ámbito y sentido mental, más que una ubicación física. Esta es solo una de muchas visiones que existen actualmente sobre el infierno y seguirá siendo un misterio del que siempre se ha querido hablar, sabiendo muy poco de él. Y eso ha sido todo por hoy. ¡Wow! Muy interesante, ¿eh? El iceberg de la Biblia explicado. Muy interesante. De historias del búho. La verdad que hay algunas que, bueno, son un poco más inverosímiles que otras, pero me parece muy interesante abrir una sección de este tipo. Videazo, ¿eh? Muy interesante, muchas teorías, muchas cosas que, en fin, desconocemos y nunca sabremos si son ciertas o no. Pero la verdad que yo lo he disfrutado mucho. Si te gusta este contenido, pues ya tú sabes, deja un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te tiran el premio en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se pide Rodrigo Quesada. ¿Va?